Bueno, buenos días, Alicia. Vamos a dar paso al último seminario del año de control de marcapasos y desfibriladores. Así que adelante nomás. Muy bien, empezamos entonces. Control de marcapasos y cardiodefibrilador automático implantable. Primero, la periodicidad de los controles. El primer control siempre es en el momento del implante, en el que se controlan los parámetros programados. El primer control después es después del alta, a los 15 días, se controla un control clínico de la herida y el retiro de los puntos. Y en realidad el primer control, propiamente dicho, del marcapaso o cardiodefibriladores a los 3 meses, que es donde se considera que tienen ya los umbrales crónicos, que los electrodos tienen su posición permanente o crónica. Después los controles se hacen cada 6 meses mientras el estado de la batería sea bueno, y cuando empieza a disminuir la batería se realizan los controles más frecuentes, a veces cada 3 meses o inclusive mensual, de forma mensual, hasta el recambio electivo del generador, cuando ya no queda poca batería. Bien, en los controles se evalúa el estado de la batería, primero valorando los siguientes parámetros: el voltaje de la batería, que a medida que disminuye la batería, el voltaje disminuye también; la impedancia de la batería, que aumenta con la disminución de la batería o de la vida útil de la batería; la frecuencia de imán, que también tiende a disminuir; el valor habitual que tiene la frecuencia de imán es de 100, ya cuando la batería disminuye y está en un estado de indicación de recambio electivo, habitualmente es menor de 85. Los estados de la batería son ERI, que es indicación de recambio electiva, o EOL, que es end of life, es cuando ya el dispositivo no tiene batería. Lo preferible es cambiar la batería cuando el dispositivo está en ERI, que tiene todas sus funciones todavía mantenidas. Bien. Después en los controles se evalúa el estado de los electrodos, que eso se hace con el sensado, evaluando la función del sensado, que es cuando la actividad eléctrica de una cámara cardíaca es detectada correctamente por el marcapasos, ese es el sensado correcto. Y se evalúa a través del parámetro de la sensibilidad. La sensibilidad es un valor de voltaje que se programa en milivolts, que es el valor a partir del cual la actividad eléctrica es interpretada como proveniente de la cámara cardíaca que está sensando. En el dibujo, acá, la línea punteada sería el valor de sensibilidad programado. En el ejemplo de arriba, está programado a 2 milivolts, y se ve que las ondas R, esto es en una cavidad ventricular, las ondas R que tienen acá 2 son de mayor voltaje, de 3 milivolts y 7 milivolts. Entonces, si se configura la sensibilidad en 2, todas las ondas R de esta cavidad van a ser sensadas correctamente. Y sin embargo, acá en el segundo ejemplo, que la sensibilidad está programada en 4 milivolts, se ve que la segunda onda R, que tiene una amplitud, un voltaje menor de 4, no va a ser sensada como proveniente de la cavidad cardíaca. Entonces lo que va a pasar es que el marcapaso no se va a inhibir ante la actividad propia del ventrículo, y va a generar un estímulo sobre la actividad propia. Espera un poquitito allí. Sí. Entonces, digamos, si tuviéramos que aproximarnos a lo que es una definición del umbral de sensado, el umbral de sensado sería como el mayor número que logra atrás. Bueno, dale. Perdona. Ahí está. El sensado, el objetivo del sensado es programar un valor en el que se sensen todas las despolarizaciones y no el ruido. Ese valor es a partir del umbrado sensal. El umbrado sensal, como estaba diciendo Alejandro, es el mayor valor de sensibilidad que logra ver todas las despolarizaciones. Ahí está. O sea, el umbral
sería en este caso 3. Sería el mayor valor de la sensibilidad que logra ver las dos ondas, en este caso las dos ondas R. Esta onda R que mide 3, el umbral sería 3. Sensa esta onda, pero valores mayores ya no sensarían esta onda. Ahí está, perfecto. Entonces, eso quiere decir que si ustedes están haciendo el control de un marcapasos y yo les indico, aumenten la sensibilidad del aparato, en realidad lo que tienen que hacer es bajar el número. ¿Se entiende eso? Para aumentar la sensibilidad, o sea, para que el aparato vea más, hay que bajar el número. Para disminuir la sensibilidad, hay que subir el número. Entonces, por ejemplo, si ustedes en un control de marcapasos encuentran que estamos viendo miopotenciales, o sea, ven el control y ven que el aparato está detectando actividad muscular del pectoral o diafragma, lo que fuera, una forma de corregir eso es disminuirle la sensibilidad. O sea que yo aumento ese número que programo y al aumentarlo, de repente dejo de ver los miopotenciales siempre cuando logro detectar las ondas intracardíacas que yo quiero detectar. Entonces, de forma clásica se dice, bueno, mido el umbral de sensado y luego lo programo a la mitad. O sea, me doy un margen amplio para garantizarme ver todas las ondas. Pero hay determinadas situaciones, determinadas circunstancias en que eso no lo cumplimos. ¿Ah? Si nosotros tenemos un umbral, por ejemplo, de 6, nosotros podríamos programar a 3 cómodos, tranquilos. Pero sepan que si de repente estamos detectando miopotenciales, de repente no pongo 3, pongo 4,5, un poco más arriba para disminuir la chance de ver miopotenciales, asumiendo un riesgo, entre comillas, un riesgo un poquito mayor de perder alguna onda. Entonces yo de repente hago esa programación y le digo al paciente que en vez de venir cada 6 meses, como empezaste diciendo, venga en un mes a ver qué fue lo que pasó. ¿Se entendió esto? Sí. Sí, se entendió. O sea, ¿qué es lo contrario? La sensibilidad es lo contrario del umbral de sensibilidad. Si decís aumentar el umbral de sensibilidad, es como decir bajar la sensibilidad. Es bajar el número. Ahí está. Es bajar el número. Para aumentar la sensibilidad hay que bajar el número. ¿Ah? Bien. Avanti. Bien. Lo otro que se valora es la estimulación. Los estímulos que genera el marcapasos tienen dos parámetros que se pueden modificar, que se pueden programar, que es la duración del estímulo en milisegundos y la amplitud del estímulo en milivolts. Para valorar la estimulación, lo que se evalúa es el umbral de la captura, que es la mínima cantidad de energía necesaria para producir la despolarización cardíaca. Habitualmente lo que se hace para medirlo es se deja constante la duración del estímulo en 0,4 o 0,5 milisegundos y se va disminuyendo progresivamente la amplitud del estímulo hasta observarse la falla de captura. Acá en la imagen hay un ejemplo, se empieza la estimulación con estímulos de 3 milivolts y se ve que hay captura de todos los estímulos, se disminuye a 2 milivolts, también se observa, no se observan fallas de captura con 2 milivolts, se disminuye a 1 milivolt y ahí sí se observan fallas de captura. El umbral de captura es 2 milivolts, es la mínima cantidad de energía donde no se producieran fallas de captura. Habitualmente el valor se programa el doble del umbral. En este caso que era 2, se programa la amplitud del estímulo en 4 milivolts. Lo que puede pasar en algunos pacientes es que los umbrales de captura sean muy altos y entonces lo que se puede empezar a variar es la duración del estímulo,
ya que las variaciones del estímulo o el aumento del estímulo consumen menos energía que los aumentos de la amplitud del estímulo. Esta es la fórmula, en realidad, que es energía, que es voltaje elevado a la 2, está exponencialmente relacionado al voltaje y linealmente a la duración del estímulo. Por eso es que en los pacientes que tienen umbrales de captura muy altos, a veces es preferible modificar la duración del estímulo que el voltaje para preservar la vida útil del dispositivo. No sé, Alejandro, si quieres agregar algo de esto. No, lo que quisiste poner, el 2S, es un exponente, ¿no? Sí, el 2 es al cuadrado. Ah, ahí está. Entonces, o sea, quiere decir que la cantidad de energía que vos gastás aumenta de forma directa con el tiempo del impulso y, con el cuadrado del voltaje. Me parece que, no sé si tu perro o algún otro perro quiere participar. Sí, es mi perra, perdón. Bueno. Perdón, ¿y la R qué es? Es la resistencia. O sea, a ver, ustedes no sé si se acuerdan del liceo, pero ¿se acuerdan de la fórmula de delta V? O sea, voltaje es igual a la resistencia por intensidad, y después cuando calculaban la energía era voltaje por intensidad, la cantidad de energía. Más o menos se derivan de esa fórmula básica de ley de Ohm. Esto, en realidad, el estímulo de un marcapaso es esencialmente una descarga del capacitor, de un capacitor. Entonces tiene una forma de pulso cuadrado, por eso tiene una duración en tiempo y una altura en voltaje. ¿Ah? La idea es que ustedes pueden variar, o sea, con las dos cosas, ustedes hacen variar la energía que se gasta y las posibilidades de capturar. Entonces, voy a parar de hablar a ver si Alicia va a decir alguna cosa más, y en todo caso yo sigo hablando, porque si no le quemo lo que va a decir. En realidad en la estimulación no iba a decir nada más, pasaba la impedancia, no sé si quieres decir algo antes. No, a ver, esto lo que se hace, o sea, uno pone un ancho, pone una duración del estímulo determinado, por ejemplo, 0,5 milisegundos es un clásico, y uno hace el umbral o calcula el umbral a 0,5 milisegundos. Entonces, a ver, supongamos, en eso que nos está mostrando allí Alicia, el umbral sería, bueno, está entre 2 y 1, pongamos 2. Si yo ese umbral lo calculo, en vez de 0,5 milisegundos, lo calculo a 1 milisegundo, o sea, mucho más ancho, quizás con 1 milivolt de descarga logré capturar. Entonces, la programación siempre, digamos, es un equilibrio entre altura y duración del estímulo. Ahora, si uno, digamos, programa a duraciones muy, muy largas, está gastando mucha batería, y además tiene otros problemas, porque tiene chance de hacer captura de músculos esqueléticos y demás. Y si hace lo contrario, duraciones muy chiquititas, va a requerir alturas muy grandes, que es lo que queremos evitar, por lo que les contaba ella, de que la cantidad de energía dispensada aumenta con el cuadrado de voltaje. Entonces, siempre es un equilibrio que en general está en 0,5, pero está bueno conocerlo, porque son dos cosas con las que uno puede, digamos, trabajar para optimizar las salidas.
Si yo, por ejemplo, a 0,5 milisegundos tengo un umbral muy alto, tengo un umbral de 4, por ejemplo, que es un umbral alto, entonces de repente, en vez de 0,5 milisegundos de duración, pongo 0,7 o 0,8, para bajar ese 4 a 2, por ejemplo, y lograr, y entonces hacer una programación con menos voltaje de salida, aunque sea un poquito más ancho el impulso. ¿Ah? En general, un umbral, digamos, ahí varía un poquito. La evolución natural del umbral es que uno coloca el cable, hace la medida, digamos, intraoperatoria, o al finalizar la operación, digamos. Luego hay, en el primer mes, digamos, hay como lentamente un leve ascenso de ese umbral, y a partir de allí se estabiliza, y en realidad por meses, por años, eso no cambia. Esa es la evolución natural de los umbrales. Por eso es que, digamos, se espera más o menos hasta los 3 meses, ¿tá?, para hacer la programación más definitiva, con más justita, en relación a los umbrales de sensado y de estimulación. ¿Sí? Seguimos. Muy bien. Y por último, lo que se valora de los electrodos es la impedancia. La impedancia es importante porque está relacionada con la unidad de los electrodos. Los valores normales habitualmente varían entre 200 y 1500 ohms. Depende de los electrodos y en la posición en que esté, en la cavidad en que esté. Lo importante es controlar y comparar en cada control los valores de impedancia para ver alteraciones, además de los valores, digo, que estén dentro de los límites de valores normales. Un aumento de la impedancia y aumento del umbral de captura puede hablar de una alteración en fracturas de los electrodos, una disminución de la impedancia con un mantenimiento constante del umbral de captura puede orientar a una pérdida del aislante de los electrodos, y una disminución de la impedancia y aumento del umbral de captura para hablar de desplazamientos de electrodos. Después, otros parámetros que se pueden programar son los parámetros de frecuencias, la frecuencia basal, que es la frecuencia mínima de estimulación, la frecuencia máxima, que es la frecuencia máxima de estimulación, la frecuencia de histéresis, que es, en el caso de los unicamerales, es una frecuencia menor a la frecuencia basal, que el marcapasos aparece por esa frecuencia de histéresis luego de un estímulo propio. El propósito es favorecer la actividad propia. Acá en este electrodo se ve, tienen complejos estimulados con espiga, complejos estimulados, y tiene un latido propio. Después, la frecuencia basal del marcapaso en la que venía estimulando es de 60, pero luego de un estímulo propio tiene una frecuencia aproximadamente de 50 a 40, en la que el propósito, como decía, es darle un poco más de tiempo para que pueda tener estimulación propia, actividad propia, perdón. Si no aparece actividad propia del corazón, bueno, retoma la frecuencia basal a 60 estimulando. No sé si se entendió el interés. Después, algunas funciones automáticas que pueden tener los marcapasos es la respuesta de frecuencia al ejercicio. Se programa una frecuencia mínima, que es la frecuencia programada para cuando el paciente está en reposo, y una frecuencia máxima, que es la programada para cuando el paciente está en ejercicio, que eso va a depender de, se van a programar diferentes frecuencias para pacientes de diferentes edades o con diferentes actividades, y se puede también programar en algunos dispositivos una frecuencia nocturna por horario, que según los hábitos del paciente, se programa un horario en que la frecuencia de estimulación va a ser menor, que es la frecuencia en la que el paciente, el horario en el que el paciente estaría en el descanso nocturno. Respecto a los marcapasos bicamerales o tricamerales, algunos otros parámetros que se programan es la frecuencia máxima a la que se va a seguir la actividad auricular, es un valor de la frecuencia en la que si la actividad auricular supera esa frecuencia, lo que va a pasar es que se van a conducir los estímulos auriculares con un bloqueo AB
tipo Benquebach o pseudo Benquebach, o con una frecuencia de 2.1. Otra función que se puede programar es el cambio de modo, y se programa una frecuencia a la cual por encima, va a ser por encima de la frecuencia máxima a la que se sigue la aurícula, y por un tiempo determinado, cuando se encuentra en esa frecuencia máxima, por un tiempo determinado, lo que va a hacer el dispositivo es un cambio de modo, el cual va a cambiar a BDI o DDI, perdón, en el que se censa la actividad auricular, pero el marcapaso, el electrodo ventricular no va a estimular siguiendo la frecuencia. Se censa la actividad auricular y cuando esta vuelve a la normalidad o por debajo de esa frecuencia de cambio de modo, el marcapaso vuelve de vuelta al modo previo, puede ser DDD o BDD. La única función que se mantiene es la inhibición ante actividad propia, pero no se estimula siguiendo la frecuencia auricular. Bien, no sé si se entendió esto de cambio de modo. Sigo. Bueno, respecto a los intervalos, están los intervalos auriculoventriculares, que hay dos intervalos. Uno es el intervalo AB censado, que es el intervalo desde que se censa la actividad auricular propia hasta el estímulo ventricular, y el intervalo AB estimulado, que es el intervalo entre la estimulación auricular y la estimulación ventricular. Estos intervalos no se programan con la misma duración, sino que el intervalo AB estimulado va a ser, siempre se programa mayor que el AB censado, porque cuando el marcapaso censa la actividad auricular, en realidad la estimulación se inició unos segundos antes. Sin embargo, cuando se estimula la aurícula, el marcapaso ahí es cuando estimula la aurícula, ahí se inicia la estimulación. Entonces, siempre el intervalo AB censado se programa unos segundos más, porque se considera que la actividad auricular se inició unos milisegundos antes. Bien. Para los bicamerales existe la estéresis del intervalo AB, en realidad, que es luego de una onda P con conducción auriculoventricular por el sistema de conducción propio del corazón, al siguiente latido se aumenta el intervalo auriculoventricular para favorecer, el objetivo es lo mismo que en los unicamerales, el objetivo es favorecer la actividad propia. En el caso de que sea una terapia de resintetización cardíaca, no se programa la histéresis del intervalo AB, porque en realidad lo que se busca es estimulado, no la actividad propia del corazón. Bien. Después, con respecto a los periodos refractarios, por un lado están los periodos refractarios auriculares, que está compuesto por el intervalo auricular-ventricular, y después existe un periodo refractario ventricular postventricular, que es un intervalo de tiempo en que la aurícula no censa, que es después de la despolarización ventricular. El objetivo de este periodo refractario en realidad es que el electrodo auricular no sense la actividad ventricular como propia del auricular. Y también en realidad es cuando hay conducción retrógrada, conducción ventrículo-auricular retrógrada, que una despolarización de la aurícula de forma retrógrada, enseguida después de la despolarización ventricular, no sea censado como por el electrodo auricular, y genere un nuevo estímulo ventricular, y así es que se genera la taquicardia mediada por marcapaso. Entonces, la configuración de este periodo refractario en realidad para lo que sirve es para prevenir en realidad la taquicardia mediada por marcapaso. Con respecto a los periodos refractarios ventriculares, existe un periodo de ceguera ventricular, que es durante la estimulación auricular, para prevenir que no se sense
que no se sense como actividad propia del ventrículo y sea inhibido. Si se inhibe como por la actividad auricular, quedaría en asístole. Para prevenir eso es que tiene el periodo de ceguera ventricular durante la estimulación auricular. Un periodo refractario relativo, que es seguido al periodo de ceguera, que es un periodo que se produce, que en realidad solo es excitable con alta, perdón. El periodo refractario relativo en realidad es que sensa estímulos con alta sensibilidad, que también en realidad es para prevenir que se sense la espiga auricular. Y después, en realidad, el resto del intervalo AB es un periodo de alerta para recibir, para censar la actividad propia ventricular. Bien. Y el periodo refractario ventricular es el tiempo después de cada espiga ventricular en el que el marcapasos no toma en cuenta señales como el potencial evocado por el estímulo administrado en el propio ventrículo o en la onda T, o bueno, cualquier otro evento eléctrico que se le da durante ese periodo. No sé si quedaron claros los periodos refractarios ventriculares. Perdón que pregunte, yo no entiendo muy bien, ¿esto por qué sirve el periodo refractario relativo? ¿Es para disparar un reloj entre la próxima P que va a disparar el dispositivo? Porque ¿para qué quiere verla si no va a hacer nada? O sea, él ve la onda P en ese periodo, pero no, digamos, como que no hace nada frente a ella. Claro, en realidad es, sí, durante el estímulo auricular es el periodo de ceguera ventricular para que no se inhiba. Y en realidad en el periodo refractario, en realidad el objetivo es el mismo, es que no sense, le disminuyen la sensibilidad, es como un periodo con disminución de la sensibilidad para que no sense la aurícula, pero tampoco es, sí estimula. El periodo de ceguera es eso, es para que no sense la actividad auricular, el estímulo auricular, y que se inhiba. Y el periodo refractario en realidad es lo mismo, pero con un umbral de sensibilidad menor. No estímulos muy fuertes sí lo inhibirían. ¿Se entiende? Más o menos, no importa. No importa. Seguí nomás. Alejandro. Es complejo entender esto, pero de repente vamos a tratar de centrarnos no en el detalle de cada uno, porque además incluso puede haber variaciones según las marcas, sino en lo conceptual. Digamos, hay dos cosas que se quieren evitar. Una es, digamos, los que son las taquicardias mediadas por marcapasos. ¿Tá? O sea que, de alguna manera, se cierra un circuito entre lo que la aurícula sensa estimula, el ventrículo sensa estimula, y la detección cruzada entre las dos cámaras. ¿Tá? O sea, la detección cruzada en inglés se llama crosstalk entre las dos cámaras. O sea, evitar esos loops que pueden llevar a las taquicardias mediadas por marcapaso. Y lo segundo, y más importante, que se quiere evitar, es que en el ventrículo se sensen señales espurias que eventualmente lleven a inhibir la estimulación, y eso es mucho más grave porque eso conduce a la sístole ventricular, eventualmente. ¿Tá? De hecho, hay uno de los mecanismos que se llama marcapaseo de seguridad, que ocurre dentro del periodo refractario ese ventricular, y que consiste que cuando sensa el ventrículo una onda, lejos de inhibirse, estimula. ¿Por qué? Porque al estimular, si realmente era una depolarización ventricular, no pasa absolutamente nada, porque el ventrículo va a estar depolarizado. O sea que cero problema. Y si en realidad era una onda espuria, bueno, nos garantizamos tener latido.
Con los periodos refractarios ventriculares, rara vez, aún nosotros en electrofisiología, los licenciados, tenemos que trabajar. ¿Ah? Solo tenemos que trabajar con estos periodos cuando tenemos alguna limitación impuesta por las frecuencias cardíacas altas que queremos programar, por ejemplo, en el caso de los pacientes jóvenes o a los niños. ¿Ah? Sí se trabaja mucho con los periodos refractarios auriculares y sobre todo el llamado PIVARP, que atiende a la primera de las dos cosas que le mencioné, a evitar que en la aurícula se sense una onda del ventrículo, o ya sea una P retrógrada, una onda T, en la propia depolarización ventricular, y que genere otra contracción. O sea, entonces, eso es lo que muchas veces hay que alargarlo para hacer que la aurícula sea más refractaria. Creo que más o menos es eso, o sea, saber que cuando existen problemas de sensado entre las cámaras y estimulado, se pueden corregir con los parámetros de programación y que no necesariamente implican ni cambiar electrodos ni volver a intervenir, ¿no? Entonces creo que sí, saber que existen esos periodos refractarios, como existen en el potencial de acción fisiológico, existen programables, con ellos se pueden trabajar, apuntan a solucionar esos dos problemas, y bueno, creo que por ahí está bien que sepamos eso. ¿Ah? Alejandro, una consulta. Al cambiar un parámetro, ¿eso me afecta? ¿Tengo que cambiar otro parámetro? Por ejemplo, si a lo largo del P-bar tengo que acortar la frecuencia mínima, o un parámetro no afecta a ningún otro parámetro. No, todos estos parámetros, si uno los pone en una línea de tiempo, se van sumando. Entonces, si yo, por ejemplo, voy alargando estos parámetros, me puedo encontrar con que la longitud de ciclo máxima que programé no me es suficiente. O sea, por eso decía, imaginemos que en un niño que yo le pongo una frecuencia máxima de seguimiento de 180 latidos por minuto. ¿Tá? Eso da una longitud de ciclo determinada donde no me entra un PIVARP que sea más allá de 300 milisegundos. Entonces, ese tipo de conflicto, los programadores te lo anuncian. Te lo ponen en rojo, te hacen una marca, no te lo dejan programar. Entonces tú tenés que ir solucionando ese tema de conflicto. Todo esto son tiempos que se inscriben dentro del tiempo básico, que es la longitud del ciclo que nosotros programamos, tanto que sea el ciclo del lower rate, o sea, de la frecuencia cardíaca mínima, como el ciclo máximo que tenemos, que puede ser ciclo máximo de seguimiento, en el caso de que sea sensado el ritmo propio auricular, o el ritmo máximo de respuesta en frecuencia, que eso todavía Alicia no habló, pero es la función R, o sea que cuando el paciente se mueve llega a una frecuencia mayor que la basal. Está, gracias. Bueno, bien, seguimos. Después hay otros parámetros en realidad, información que nos da el programador, el estímulo, es el porcentaje de estimulación, cuánto tiempo el paciente, el porcentaje de tiempo el paciente está estimulado, que esto en realidad depende, para los marcapasos, en realidad lo que se busca es que esté el menor tiempo necesario estimulado. Sin embargo, en las terapias de resincronización, lo que se busca es que esté el mayor porcentaje de tiempo estimulado, inclusive lo más cercano a 100% mejor. Después la otra función que tienen los marcapasos es el registro de eventos y almacenamiento de los registros endocavitarios, por ejemplo, episodios de arritmias, supraventriculares, ventriculares y otros episodios bradicardios también. Bien, en realidad ahora pasamos al cardiodefibrilador. No sé si quieres agregar algo, Alejandro.
Bueno, no, lo de, digamos, al principio de todo, digamos, tener en cuenta bien los tiempos, saber a cuánto tiempo del implante estamos. Siempre hay que mirar la herida, mirar el bolsillo, atender a las molestias que el paciente tenga. Muchos pacientes refieren molestias y hay que contextualizarlas. En general, las molestias sobre el generador, sobre el hombro y demás, digamos, si no tienen una connotación inflamatoria local, el signo fluxivo o generales, fiebre, son cosas que no tienen mayor importancia, hay que tratarla de sacarle el componente aprensivo que tienen, y bueno, y la mayoría de ellas obedecen a que el paciente está muy encima, muy preocupado de su generador y de su estimulación y demás, y en general también son los primeros meses post-implante, después ya no le da pelota y después se olvida de venirse a controlar por 3 años. Entonces, la mayoría de las veces son dolores musculares o del hombro, de la posición, o que se le mete en la cabeza que no puede hacer tal cosa, no puede ser otra. Y bueno, y eso hay que contenerlo como cualquier paciente con estos temas de salud crónicos. ¿Ah? Pero no dejar de mirarlos, porque sí existen las complicaciones de bolsillos alejadas, y sí existen las infecciones, las roturas de electrodo, en fin, las lesiones, las preéscaras, cuando la piel se empieza a poner negra, antes de que se rompa, y todas esas cosas hay que atenderlas. Entonces, digamos, como cardiólogos clínicos, si ustedes tienen un paciente marcapaso, bueno, cuando le sacan la camisa, le sacan la remera para ocultarlo, o sin sacársela, por lo menos a través del cuello, una bichada del generador, y ponerle la mano y tocarlo, lo deberíamos hacer siempre. ¿No? Bueno, nada más. Bueno, seguimos. Bueno, con respecto al control del cardiodefibrilador, lo que se va a valorar, bueno, va a ser la valoración de los episodios, una valoración clínica, como acaba de decir Alejandro siempre, valoración de los episodios, valoración del estado de la batería, el estado de los cables y de la programación antitaquicardia y la programación de la bradicardia. Con respecto al estado de la batería, se van a valorar el voltaje y el tiempo de carga, Cuando la batería disminuye, el tiempo de descarga se prolonga y más o menos se toma un valor de 14 segundos como prolongado y como indicación de recambio de la batería. Inclusive algunos dispositivos tienen alarmas cuando el dispositivo entra en ERI. Bien, para valorar el estado de los electrodos, se valora la impedancia de la estimulación y la impedancia del choque, el umbral de captura y estimulación y el umbral de defibrilación, que en realidad el umbral de defibrilación se controla únicamente en el momento del implante. Se valora induciendo una FB para determinar la correcta detección y la mínima energía necesaria que se debe administrar con la terapia de choque para revertirla. Por eso solamente se realiza en el momento del implante. Ali, Sí. ¿y la impedancia del choque se controla solamente en el implante o...? No, la impedancia del choque en realidad, creo que algunos tienen una función que la estiman si no hubo choques, y si hubo choques entre control y control, ahí se calcula. Pero si no hay choques, tiene una función que la estiman de una medida indirecta. Bien. Bien, después de la valoración de los episodios, los cardiodefibriladores se pueden programar con diferentes zonas de taquicardia. Se puede programar con una zona de FB, que habitualmente es con frecuencias superiores de 240 ciclos por minuto o superiores, una zona de taquicardia rápidas y una zona de taquicardias lentas. Las lentas son a partir de 150, más o menos, hasta 150, perdón,
se ve rápida, entre 150, 160 y 240. Se pueden programar estas 3 zonas como solo se puede programar una. Y después el registro de eventos, todos los cardiodefibriladores tienen una función de registro de eventos en el que da la información de la fecha y la hora de cada evento, el tipo de evento, qué zona de taquicardia o FB está ese evento de los programados, el ciclo de la taquicardia, la duración del evento, si fueron necesarias o no las terapias, y también se muestra el registro endocavitario de cada uno de los eventos. Esto ustedes lo tienen que ver cuando se hacen los controles de los marcapasos y de los desfibriladores. Bueno, lo tienen que ver, ya lo tendrían que haber visto todo este año, para, bueno, de alguna manera identificar cada una de las cifras y los valores que allí se ponen, y de los trazados. En realidad los que controlamos aparatos somos bastante austeros y específicos en las cosas que le enviamos al clínico, pero cuando se las enviamos es porque entendemos tiene alguna importancia y deberían verlas, ¿no? En realidad, cómo se programa un desfibrilador en cuanto a las zonas de terapia y demás, sin duda es resorte del especialista, no es algo que ustedes sí o sí deban manejar. Sí deben manejar el concepto que hay distintas zonas, que según el caso, la cantidad de zonas que se programan, teniendo en cuenta 2 aspectos. Primero, es siempre evitar las terapias inapropiadas. Terapias inapropiadas es todo tratamiento, ya sea de estimulación o de choque, que se da por una arritmia que no es una arritmia ventricular maligna. Y, digamos, el segundo aspecto es el contrario, o sea, evitar perdernos de tratar alguna arritmia que sí lo sea. Y estas zonas a veces se superponen. Nosotros tenemos que tener en cuenta en el momento de la programación qué es lo que estamos tratando. O sea, una cosa es que yo esté tratando un joven con un síndrome de Brugada, que en prevención primaria, que sé que el síndrome de Brugada no hace taquicardias ventriculares, fundamentalmente hace fibrilaciones ventriculares, o sea que las hace a frecuencias, son frecuencias de detección muy, muy altas, con ondas chicas. Entonces, en ese paciente de repente programamos solo una zona de terapia, una zona de fibrilación ventricular a 240 por minuto, y nada más, no dejo ninguna otra zona de detección y de terapia, porque sé que es un paciente joven, que de repente hace ejercicio, se corre, qué sé yo, y si le programo una zona a 180, de repente lo termina pateando por una taquicardia sinusal. Otro escenario distinto es un paciente con miocardiopatía isquémica, con cicatriz, que le estoy poniendo un desfibrilador en prevención secundaria, que hizo una taquicardia ventricular a 160 por minuto, monomórfica. Bueno, ese paciente yo tengo que ponerle una zona que trate esa taquicardia clínica que yo encontré, o sea que al momento de la programación está bueno que sepamos que existe esa taquicardia, qué frecuencia tiene, y además sé que las terapias antitaquicardia, o sea, la estimulación antitaquicardia, la ATP que se llama, es muy efectiva para revertirlas y me evito los choques. Entonces, en esas zonas voy a programar como terapias muchas series de estimulación antes de llegar al choque. Pero esos digamos, son los conceptos a tener en cuenta para que de alguna manera ver que el electrofisiólogo que le está siguiendo al paciente de usted esté haciendo las cosas bien. No es que sepan programarlo, pero no, si ustedes tienen en el primer caso un paciente con síndrome de Brugada y les vuelve diciendo que tiene una terapia inapropiada porque estuvo jugando al fútbol y hizo una taquicardia sinusal de 160, 170 y tuvo una terapia inapropiada, bueno, a ver, cuesta, ¿qué estás haciendo? Es un Brugada, prevención primaria, es joven, ¿no? Eso no está bien.
lo contrario, si reciben un paciente en la puerta de emergencia que tiene un desfibrilador puesto y tiene una taquicardia ventricular monomorfa 170, 180, y el desfibrilador no lo trata, que ustedes sepan que eso estaría bueno que el desfibrilador lo tratara. Entonces también es otra razón para convocarnos a corregir eso. ¿Ah? Bueno, nada, tienen que mirar los casos individualmente y, bueno, y mirar los registros para familiarizarse con esto, que seguro ya les está llegando y les va a seguir llegando el resto de su vida de cardiólogo. Avanti. Bueno, muy bien. Bueno. La terapia antitaquicárdica también puede acelerar o transformar un FB o un ATB. La causa por la que se puede hacer esto es que los primeros latidos de la terapia cesen la taquicardia y los siguientes latidos puedan generar otras taquicardias a través de otros circuitos diferentes. La terapia antitaquicardia inadecuada sobre una arritmia supraventricular también puede producir un ATB. Y si la terapia antitaquicárdica no es efectiva, se procede a una terapia de shock. En cuanto a la terapia de choque, el umbral de desfibrilación, ya lo dijimos en realidad, que es la energía mínima necesaria para conseguir la desfibrilación. Se recomienda programar todas las descargas a la máxima energía posible, con excepción del primer shock. Y en general los dispositivos durante la carga para la desfibrilación en general generan periodos cortos de terapia antitaquicárdica. Esto es lo que decía Alejandro de los choques inapropiados. Las terapias inapropiadas se pueden dar hasta del 8 al 40% de los pacientes portadores de desfibrilador. La mayoría se producen a frecuencias cardíacas menores a 200 por taquicardias sinusales o taquicardias supraventriculares. El marcapasos tiene algunas funciones, están los criterios discriminadores que ayudan a diferenciar una taquicardia supraventricular de una taquicardia ventricular, que se pueden activar y programar, que son por intervalo, que es la estabilidad, en la cual se inhiben las terapias, se inhibe la terapia antitaquicardia si la frecuencia ventricular es inestable, por ejemplo, para diferenciarlo de un FA. Con respecto al inicio, se inhiben las terapias, el inicio es gradual y no súbito, que tendría una taquicardia supraventricular, o criterios morfológicos que tienen la función de comparar la morfología de los registros en la planilla registrada en condiciones basales, que la compara constantemente con la morfología de los complejos durante la taquicardia, y en realidad se puede programar el número de latidos, la cantidad de latidos, y el porcentaje de similitud entre los complejos. Después los que son dispositivos bicamerales pueden valorar la relación auriculoventricular, si hay más estímulos auriculares, si hay más actividad auricular que ventricular, que orienta taquicardia supraventricular, si inhibirían las terapias antitaquicárdicas, y también tienen un criterio temporal, en realidad es que se define por cuánto tiempo se van a hacer estos criterios discriminadores, más allá de si se mantiene la alteración en las frecuencias cardíacas aumentadas, más allá del criterio temporal, cuando se procede a las terapias antitaquicárdicas y normalmente al shock. Bien. Bien, en realidad terminamos por acá, no tenía más nada. No sé, Alejandro, si quieres agregar algo. Bueno, no, me parece que hiciste un buen resumen. Esto evidentemente es algo que se aprende, complementa la clase que dimos en el práctico a principio del curso, en junio, por ahí, no me acuerdo, cuando recién empezamos, tienen algún material ahí en el EVA, y bueno, y tienen que verlo
in situ, en el momento de controlar los aparatos, que se le van a generar un montón de dudas. En concreto, respecto a los desfibriladores, es bastante más complejo el tema de la programación que los marcapasos, y lleva mucho más tiempo porque, bueno, es mucho más delicado también lo que estamos haciendo, ¿no? Nosotros tenemos que evitar los choques inapropiados a toda costa. Sepan que, si bien el choque salva vidas, los choques también perjudican, o sea, la gente que recibe choques inapropiados vive menos que la que no recibe choques. Esto está bien documentado, bien demostrado, así que es algo sobre lo que hay que trabajar mucho. De hecho, hace, digamos, unos 10 años por allí, hubo todo un cambio conceptual en la programación de los desfibriladores, porque nosotros antes intentábamos que la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular duraran lo mínimo posible, porque pensábamos que con eso aumentábamos las chances de recuperarlos, y también en la mayoría de los casos evitábamos incluso que llegara a síncope pacientes que hacían fibrilación ventricular. Pero bueno, luego se vio que ese tratarlos rápidamente, ni bien iniciada la arritmia, tenía como costo tratar arritmias que de repente hubiesen sido no sostenidas, o sea, que hubieran sido 10, 20 latidos y ya se hubieran cortado, y también aumentar la cantidad de choques inapropiados. Entonces, a partir de eso, al revés, se prolongaron los tiempos de detección, y cada vez se trabaja más, se hace más énfasis en procurar revertir la arritmia con sobreestimulación. Se agregó las funciones allí que tú mencionaste, que es aún en ritmos extremadamente rápidos, mientras el aparato carga, es capaz de suministrar un tren de sobreestimulación para quitar la taquicardia y antes de pasar directamente al choque. O sea, son cosas nuevas que se han incorporado, y ya les digo, ha cambiado mucho, aún en lo conceptual, no solo en los números, la forma de programación. Y bueno, y al que le interese, hay una guía internacional, es de las pocas guías que son mundiales, porque involucran a todas las sociedades de electrofisiología del mundo, de cómo programar de forma adecuada los desfibriladores. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, muy bien. Nos vemos entonces. Gracias, Alicia. Chao.